Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo a estos estudios que estamos haciendo. Este estudio, como ven en la parte de atrás, le quité el Apocalipsis, aunque el estudio vamos a conectarlo también con el Apocalipsis, lo voy a hacer en dos partes. Quería hacerlo en una parte, pero como ya lo que me han estado viendo, saben que yo tengo a alargar las cosas y lo que quiero hacer de una parte se convierte en dos y algunas veces tres. So, vamos a hacer una parte y después espero poder terminar la próxima parte en la segunda parte. El estudio está titulado, por ahora, está titulado Ezequiel y la Odisea, que es algo que creo que dije en uno de los estudios, que iba a ser una presentación especial. So, la primera parte va a tener que ver más con Ezequiel. La segunda parte vamos entonces a conectarlo más con la Odisea. Pero antes de eso vamos a tener una oración para poder empezar este estudio. Gracias a Dios por este tiempo que estamos juntos. Gracias por este estudio. Y yo sé que tú me ayudaste bastante para poder prepararlo y para poder presentarlo. Te pido que tú me ayudes a poder presentarlo y que las personas que vayan a oír puedan entenderlo. Y es un tema que muchas personas creo que no le ponen mucha cabeza por los símbolos que se ven y a lo mejor por la complicación que tiene, pero cuando uno lo ve y lo entiende es bien maravilloso. Te damos gracias por todo y otra vez ayúdame en esta presentación. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Alright, so vamos aquí, vamos a empezar nosotros con Ezequiel capítulo 1. Ok, so esto tiene que ver cuando hicimos el estudio de Apocalipsis, o sí, hicimos el estudio de Apocalipsis 10, porque creo que ese estudio está como en dos partes. Yo dije que iba a hablar sobre el otro ángel en otra presentación, que va a ser esta presentación. Por a la misma vez, esta presentación la quiero combinar con la Odisea, porque me di cuenta que Ezequiel, en el libro de Ezequiel, hay una parte donde está más específica la Odisea. Cuando lleguemos ahí, eso hace la próxima presentación, lo vamos a ver. Este estudio que vamos a tener, nosotros vamos a ver ahora, tiene su fundación cuando yo buscaba la identidad del ángel de Apocalipsis capítulo 10, el otro ángel que mencioné. Yo creía que era Jesús, pero como nosotros eh, vemos que no lo es, ¿verdad? Como nosotros vimos en el estudio, que debería estar presentado antes de ya vimos que no es Jesús, pero es un ángel fuerte. Y lo más seguro pudiéramos asumir que pudiera ser el ángel Gabriel, por lo que cubrimos en ese tiempo. Nosotros fuimos a Daniel capítulo 12, vamos aquí a ponerlo aquí en la pantalla, Daniel capítulo 12. Entonces nosotros vimos que había un hombre vestido de lino y juró al igual que el ángel fuerte de Apocalipsis 10. En el versículo 4 nos dice aquí, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Específicamente, cuando estoy diciendo quiero hacer como no lo pueden ver aquí en la pantalla, quiero hacer el énfasis, cuando menciono énfasis. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos a versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró porque vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto lo vimos también nosotros, vamos a dejarlo aquí, lo vimos nosotros en Apocalipsis capítulo 10. Esto no va a ser un estudio de Apocalipsis, ya que esto lo cubrimos, pero nada más para reconectar y recordar. Entonces vemos en el versículo 2 que tenía en su mano un libro abierto, comparado a dijo que cierre, aquí tiene un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo,
Versículo 6, y juró porque él vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. So, luego nosotros, como esto está en el medio, luego nosotros hablaremos, este estudio entre los otros dos, hablaremos más sobre esto en el próximo estudio de Apocalipsis capítulo 10. Cuando retrocedimos en el libro de Daniel, nosotros vimos que este hombre vestido de lino, que es el ángel que fue mandado a explicar las visiones, es el ángel Gabriel. A ver la descripción del ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10, esto me recordó que el libro de Ezequiel tiene descripciones que nos podrían ayudar a identificar el ángel de Apocalipsis 10. Y en el final de todo, me di cuenta que no era necesario, ya que el mismo libro de Daniel nos dio la respuesta. Pero a la misma vez, lo que yo vi en Ezequiel me sorprendió tanto que sentí que debería presentarlo. Y nosotros en eso lo vamos, y ya vemos que no, obviamente que no es Jesús como vimos, pero esto, lo que voy a presentar, como dije en el principio, se hará en por lo menos dos estudios, dos diferentes estudios. So, vamos a regresar a Ezequiel 1, porque como dije, usé Ezequiel para tratar de reconectar cuando no tuve que hacerlo, pero hacerlo, creo que Dios me llevó aquí para poder ampliar y entender ciertas cosas. Espero, eso espero que fuera. Vamos a leer, y creo que lo que voy a hacer es que vamos a leer y entonces debe leer todo como hacía antes o en pedazos. Vamos a leer unos pedacitos y entonces hablar sobre eso. Vamos a leer el versículo 1 específicamente y después el versículo 3, aunque voy a mencionar el versículo 2. En el versículo 1, Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. En el versículo 1, nosotros vemos que Ezequiel, al igual que Daniel, se encuentra al lado de un río cuando tiene esta visión de Dios. Si nosotros vemos a Juan, lo último que él ve antes el ángel fuerte, vamos a ir aquí antes que vemos el capítulo 10, si vamos antes que él ve la visión con el ángel fuerte, eso fue lo último que ve antes de eso es en el capítulo 9, es la visión de la sexta trompeta, donde se desata, ¿dónde está aquí? Vamos a marcarlo aquí, un color que no hemos usado. Vamos al amarillo. Vemos que en Juan, ahora esto no es exactamente, pero vi como algo que pudiera ser una conexión, que lo último que ve antes el ángel fuerte, él ve en la visión de la sexta trompeta, donde se desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates, en versículo 14, capítulo 9, versículo 14. Y interesante que los tres, Daniel, Ezequiel y Juan, están relacionados con un río. Daniel estaba al lado de un río cuando tuvieron las visiones. Ezequiel también estaba al lado de un río, como vemos aquí en Ezequiel 1, cuando tiene las visiones de Dios. Y Juan, antes de ver el otro ángel, en la visión de la sexta trompeta se menciona un río. Puede ser que no sea manzana con manzana o apples to apples, como dicen, igual, pero por lo menos me vino solamente también. Dice en el versículo 3 que vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Quiero que noten que dice, vino palabra de Dios, y también dice aquí, y la mano de Jehová, quiero que noten eso para luego, cuando dice vino la palabra de Jehová y la mano de Jehová. Recuerden, lo vamos a ver algunas veces más, y lo vamos a ver un poco después. Y a lo mejor lo veamos un poco más en el segundo estudio. Al continuar, también recuerden que Daniel,
Ezequiel y Juan son tres diferentes. Al continuar este estudio, recuerde que ellos son tres diferentes personas viendo visiones. Cada uno lo describe como ellos lo ven con sus propias palabras. Cuando nosotros vemos que Daniel dice que vio el hombre vestido de lino, Daniel lo ve como un ángel fuerte. Ezequiel lo vamos a ver en este estudio como lo describe. Recuerda que antes que Daniel vio al ángel como un hombre vestido de linos, él lo vio en su forma original. So, vamos a ir a Daniel 10:5. Y todo esto va a empezar a tener sentido a nosotros continuar. So, Daniel 10:5, antes que Daniel, en otras palabras, antes que Daniel vio a este ángel que como un hombre, él lo vio en su forma original. Daniel 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Versículo 6, continuando. Su cuerpo era como de berrilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Otra vez, como él vio a este hombre cuando primero vio la visión, alcé mis ojos, miré aquí un varón vestido de lino, primero lo vio como era como de berilo, parecía como un relámpago, ojos antorchas de fuego, brazos, pies como color de bronce bruñido y sus palabras como el estruendo de una multitud. Vamos entonces al Ezequiel 1. Esto es para que sigan conectando aquí. Ezequiel 1 dice, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. So, vemos aquí en versículo 4 que ahora Ezequiel, cuando empieza a ver esta visión, ve una nube y eh, esta nube es más probablemente, o esta nube probablemente es más probable que representa la cantidad de ángeles juntos que a la distancia pudieran parecer como una nube. So, esta nube puede ser que sean todos estos ángeles que están viendo que se aparecen como una nube. Vamos a ver aquí una lista de versículos para poder... aquí está. So, vamos a ver aquí a Hechos. Vamos a hacer unos cuantos versículos. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Esto fue cuando Jesús, pues siendo Hechos capítulo 1, cuando Jesús ascendió al cielo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Okay? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Vemos aquí que Jesús asciende, una nube lo recibe, y después se le aparecen dos varones con vestiduras blancas, y le dice, así como lo viste irse en esa nube, así también vendrá en esa nube. Según Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y continúa el versículo 8, parece que no lo puse, pero el versículo dice, vamos aquí al versículo 8, que es muy importante.
esta última parte. So, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. So, el Señor se manifestará del cielo, Jesús se manifestará del cielo con los ángeles. So, igual como lo viste ir, así mismo regresará con los ángeles en llama de fuego. Jesús estaría en llama de fuego. Vamos a ir a Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esta es la parte importante, las nubes del cielo, con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos aquí a Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Primera de Tesalonicenses 4:17. El otro era segunda de Tesalonicenses, el primero. Déjame hacer aquí. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a Marcos 13, 26 al 27. Entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Salmo 68, 17. Subemos hasta ahora, antes de continuar a hacer un paréntesis aquí, que Jesús en la nube que se va, Jesús viene con sus ángeles, las nubes y los ángeles están relacionados, ¿verdad? Es como se usa una palabra intercambiado por el otro. Seríamos recogidos en las nubes, los ángeles nos van a recoger. Ven ahí que los ángeles y las nubes van entre... Los ángeles son, las nubes representan los ángeles, lo que quiero decir. En Salmo 68, versículo 17, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los colores aquí que tengo aquí es por otro estudio que hemos hecho, lo más seguro, pero lo que quiero que enfoque, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares de millares. Vamos aquí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Vemos aquí que los carros de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un carro? Los carros mueven, y es muy importante ahora que veo ahí que dice los carros, porque esto no lo conecté, pero lo vamos a conectar ahora a seguir con el estudio de Ezequiel. Son millares de millares, ¿verdad? Y los carros de Dios es lo que hay otras salmos y cosas donde se ve que Dios es llevado por los carros. Y vemos que son millares millares, y aquí ve que los muchos ángeles alrededor del trono, el trono de Dios, son millones de millones, son ángeles. Salmo 104, versículo 3 a 4, que establece sus aposentos entre las aguas. Hablando de Dios, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Y esto debe estar ya conocido
con Hebreos capítulo 1, versículo 7, ciertamente Dios, ciertamente los ángeles, dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. So, yendo a Salmos 103, 4 y 68, 17, vemos que los carros de Dios, que son millares de millares, que son los carros, y vemos que esos millares de millares son los ángeles, aquí vemos que dice que son las nubes, que son la carroza de Dios. Hace los vientos sus mensajeros, las flamas de fuego sus ministros, cuáles son los ángeles de Dios. Sabemos que la Biblia simboliza a los ángeles como nubes, o también se podría decir que tantos ángeles juntos parecen una nube. También tengan en mente y recuerden también para después que los ángeles son hechos espíritus que ministran llama de fuego. Vamos a continuar aquí en el versículo 4. Y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, ¿verdad? Con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Vemos todos estos ángeles y en medio del fuego algo que parecía como un bronce refulgente. Esta nube de ángeles tenían un fuego. Creo que veremos después que este fuego está adentro de esta nube. Y esta nube resplandecía. Veremos por qué mientras continuamos leyendo. De en medio de todo este resplandor, de en medio del fuego, un color radiando el color como de bronce. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Vamos a quedarnos ahí. Del medio de este fuego vemos que unas figuras de 4 seres vivientes. Ezequiel ve la figura que está adentro de este fuego, no necesariamente los seres vivientes en sí. Estas figuras, que son los 4 seres vivientes, y quiero que me entiendan bien, obviamente ve los 4 seres vivientes, pero primeramente lo que él ve es una figura, ¿ok? Y después entonces creo que empieza a verlo más de cerca, pero primero ve las figuras, que son los 4 seres vivientes, son bien parecidas a las de Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 al 8. Vemos que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. La única diferencia que yo vi, ¿verdad? Y esto lo vamos aquí a ver en Ezequiel 1. Cada uno tenía 4 caras, y esto después vamos, en el versículo 10 nos dice la descripción. Vamos a brincar las 10 nada más porque ya mencioné Apocalipsis. El aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Son lo mismo que se ve en Apocalipsis. La única diferencia que yo veo en Apocalipsis capítulo 5, porque en Apocalipsis 5 nos dice que ellos tienen 6 alas y Ezequiel dice 4. Para no sé dónde. No, vamos a ver el Apocalipsis 4. Y puse 5 sin querer. Sí, en versículo 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Por eso dije, recuerden que cada persona va a poner como ellos los vieron. Entonces, tenemos que ponerlo todo junto y tratar de armonizar lo mejor posible. En la diferencia aquí, que Ezequiel dice que debe tener 6 alas, tiene 4 alas. Y en Ezequiel, cada uno tiene 4 caras, mientras en Juan, donde yo creo que Juan está ahí más cerca, cada uno tiene una cara. Pero vemos también que las descripciones de las caras son las mismas. Otra vez recordemos, como está diciendo, que estamos leyendo lo que cada uno vio y cada uno va a describir la misma cosa como ellos lo vieron. En el versículo 7, continuando, dice, y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Una cosa que yo encontré interesante tiene que ver con lo que dice de sus pies. Centellaban o brillaban a manera de bronce muy bruñido. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1,
hablando de Jesús, nosotros vemos lo siguiente, la siguiente descripción. Versículo 12 hasta 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vemos y también veremos que muchas de las descripciones de Jesús son parecidas a los de los ángeles también. Como podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 15, versículo 6. Nos dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. So, vimos de Jesús, que lo puedo ver yo aquí, más fácil, en el versículo 13, por ejemplo, dice, ¿dónde estamos aquí? Que él tenía por el pecho un cinto de oro, ceñido en el pecho por el cinto de oro, también los ángeles, está alrededor del pecho con cinto de oro. So, aquí también está la descripción del ángel que se le apareció a Daniel y en parte también a Juan. So, ¿por qué? Porque también a Daniel, cuando lo vemos en Daniel 10, vemos cosas iguales. Parecía un relámpago, ojos como antorcha de fuego, sus brazos, pies como el color de bronce bruñido, ¿verdad? Estaba vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro, de ufaz. Vemos descripciones de los ángeles, igual como descripción de Jesús, igual como estamos viendo la descripción de estos 4, ¿cómo es que lo describe? De estos 4 seres vivientes. Por eso es que digo que esta aparición, o digo, también, no aparición, también está la descripción del ángel que se le apareció a Daniel y en parte también a Juan. La misma apariencia de ropa que vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 6, y nosotros también vemos que nosotros, los que estamos salvos en Cristo, recibiremos también vestiduras blancas. Vamos a Apocalipsis 6, versículo 11. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco del tiempo más hasta que se complete, etc. Los que mueren en Cristo también van a recibir vestiduras blancas. Los ángeles también tienen apariencia como la de Jesús, como ya yo leí aquí en Daniel capítulo 10, versículo 6. Su cuerpo era como de berrilo, su rostro parecía de relámpago, ojo como antorcha de fuego, brazos, sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Igual como vemos por última vez, vamos aquí a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 a 16. Y ya salíamos al tercero. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. A la mitad del versículo, sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como de un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y versículo 16. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sabemos que hay mucha similitud, que hasta ahora estamos viendo que los ángeles, Jesús, los seres vivientes, tienen muchas apariencias igual. Versículo 14, regresando a Ezequiel 1, versículo 12, quiero decir, vamos al 12, bueno, vamos a leer del 8 al 12 para continuar y después nosotros vamos a regresar a esta sección. Primero vamos aquí a continuar. Debajo de sus alas, versículo 8, a sus 4 lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados.
por las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo habían los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Después, creo que voy a regresar después a esta sección, de acuerdo a mis notas. Vamos al versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, sus aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. El aspecto de los cuatro seres vivientes son de hachones o carbones encendidos. ¿Y dónde es que estaban estos cuatro seres vivientes? Estaban dentro de la gran nube que encontramos en el versículo 4. Cuando dice aquí, mira una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, etc. Y en medio de ella, en medio de la nube, la figura de cuatro seres vivientes. Ellos estaban dentro de la gran nube. ¿Cuál nube? Son los ángeles. Por la razón de estos cuatro seres vivientes es que vemos un fuego envolvente en medio de los ángeles, por la descripción de estos ángeles que se ven como carbones encendidos. Ellos parecen ser la fuente de este fuego. Estos cuatro seres andaban, o es decir, se movían entre el medio de los ángeles. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. De estos cuatro seres vivientes tenemos relámpagos que salen de ellos. Estos relámpagos son los ángeles que se movían a semejanza de relámpagos. Veamos algo parecido y comparemos con Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, y alrededor del trono, ¿verdad? El trono de Dios, el trono del Padre, había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oros en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y si continuamos en el capítulo 5, hablando sobre este tema, versículo 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Vamos a resumir lo que vemos hasta ahora. Vemos que los seres del cielo, la hueste celestial, todo ser que está en el cielo se ve como luz y fuego resplandiente. El cielo, como lo oí una vez, es de otro pastor, es un lugar de luz y fuego. Por esta razón, vemos que los mismos detalles que podemos ver en Jesús, nosotros lo vemos de los ángeles. Vamos a ir a Isaías 23. Versículo 14 al 16. Aquí está. Como estaba diciendo, todo lo que nosotros vemos en el cielo, ¿verdad? La hueste celestial, todo se ve como luz y fuego resplandiente. Y como dije, el cielo parece que es un lugar de luz y fuego. En Isaías 33, versículo 14, y también como está diciendo, por eso es que los ángeles y Jesús y todo tienen una misma apariencia, porque todo es parecido. En Isaías 33, 14 y 16 nos dice, los pecadores se asombraron en Sión,
Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, al que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, éste habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tengo dos versículos más aquí que tengo para compartir. Vamos a ponerlo aquí. Deuteronomio 4:24, porque dice, ¿quién podrá morará con el fuego consumidor? Nos dice aquí, porque Jehová tu Dios, Deuteronomio 4:24, es fuego consumidor, Dios celoso. Y en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, muy interesante, porque no solamente nos dice aquí, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién con nosotros morará con Dios? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Como hemos visto en el cielo, todas las personas que estaban ahí tienen, o sea, hay algo de fuego, luz, todo el cielo. O sea, si me llegan a entender, hay una conexión que tiene que ver con luz y fuego. Vamos terminando versículo 4. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 15 al 18. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisolito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Aquí nosotros vemos una rueda sobre la tierra. Es un poco difícil entender exactamente lo que estamos viendo, pero usen su imaginación a describir esto. Se ve que hay una rueda, pero después se dice que son cuatro ruedas. El color parece ser como un color verdoso, ¿verdad? Porque la palabra crisolisto, busqué por el color de diferentes maneras, por esa palabra, y lo que más parece estar representando es como un color verdoso. Esa es la palabra crisolito, al color del crisolito. ¿Ok? Si ese no es el color, me dejan saber. Pero no creo que sea tan importante ahora mismo. Estas cuatro ruedas están obrando. No son algo estático, pero activo en sí. Las cuatro ruedas están junto o al lado de cada uno de los cuatro seres vivientes. Parece como si cada rueda podría ser parte del trono de Dios o lo que mueve el trono de Dios. Recuerden los versículos que ya nosotros leímos otra vez. Vemos aquí en Salmos 68:17 que nos dice, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. Apocalipsis el 5:11, aquí está, es más, nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número de los ángeles eran millones de millones. Y otra vez en Salmo 104, que fue otro que leímos, versículo 3 a 4, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, o el que pone los ángeles por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y las flamas de fuego sus ministros. Sobre estas cuatro ruedas, vamos a pasar a Ezequiel, nos dice que sus aros, ¿qué nos dice aquí? Sus aros, versículo 18, eran altos y eran espantosos. Los aros
los aros, ¿verdad? Los aros estaban llenos de ojos. Los aros llenos de ojos obraban. ¿Ok? So, los aros estaban llenos de ojos y los aros llenos de ojos obraban. Versículo 19 al 21. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban hacia donde los movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaba de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Del versículo 19 al 21, estas cuatro ruedas, llenos de ojos, se iban a donde iban los cuatro seres vivientes. Cuando se movían o paraban los cuatro seres vivientes, estas cuatro ruedas, llenos de ojos, los seguían a donde iban. Vamos a regresar al versículo 8 al 12 que dije que íbamos a regresar después, sobre estas cuatro seres vivientes. Nos dice aquí, debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al derecho de los cuatro y a cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, habían los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. Regresemos a estos versículos que brincamos antes de ver sobre los ojos de las ruedas. En resumen corto, yo vi algo aquí, algo que encontré interesante y lo quiero compartir aquí. Recordemos en que cuando Dios le habló a Moisés sobre el tabernáculo que iba a construir, él le dice que haga todo conforme al modelo que se le mostró en el monte. Como vemos aquí, vamos a ir aquí a Hebreos. Esto es para recortar el tiempo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Vamos a ponerle el contexto. Vamos al versículo 4. El 5 es el que quiero especificar, pero vamos al 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, hablando de Jesús, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. So, lo que Moisés hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Que son figuras y sombras de las cosas celestiales. Moisés lo hizo, y aquí está hablando más específicamente sobre el tabernáculo, como las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Recordemos también que lo que Moisés construyó y todas las órdenes que él recibió, eso eran un tipo o representación del antitipo, lo verdadero que está en el cielo. ¿Y por qué lo digo? Porque si miramos a Israel, podemos ver que es una representación de lo que está en el cielo. En el campamento de Israel, ¿verdad? Nosotros tenemos, vamos a abrir otra aquí, tenemos lo siguiente en Números capítulo 2. Dios le dice a Moisés, vamos a leer Números 2 y vamos a hacerlo rápido, voy a brincar ciertas partes, pero vamos a leerlo primero. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán.
Recuerda lo que decimos en Hebreos 8, haz todas las cosas conforme a modelo, que son figuras y sombras de las cosas celestiales. Versículo 3. Esto acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por su ejército. Y entonces bajo él va a estar la tribu de Isaacar y tribu de Zebulón. Vamos a marcar aquí al oriente. Vamos a poner eso en verde. Después tenemos, versículo 10, la bandera del campamento de Rubén al sur por sus ejércitos. Y bajo esa bandera, no solamente Rubén, está la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Versículo 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Versículo 18. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. Voy a ponerles otro color diferente. Y bajo esa tribu también estará la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Bajo esa bandera. Versículo 25. La bandera del campamento de Dan está al norte. Y bajo esa bandera también estará la tribu de Aser y de Naftali. Entonces, resumiendo, Dios le dice a Moisés que los hijos de Israel acampen junto a su bandera. Vemos que se acampan 3 tribus por cada lado. Y cada grupo de 3 tribus están bajo una bandera. Aunque no nos dice qué figuras tenían las banderas, lo que leí es que la tradición judía dice que estas banderas tenían, lo más seguro, como figuras de animales o un tipo de figura. Viendo un comentario sobre esto, yo que vi un comentario sobre esto que lo voy a compartir, leemos que en versículo 2 nos dice que ellos estaban bajo las enseñas, o como dice aquí, en versículo, las enseñas, en lo que están viendo aquí, las enseñas de las casas de sus padres. Con esto dicho, la Biblia no nos dice exactamente cuáles eran las figuras que estaban en las banderas. Pero viendo los siguientes versículos que vamos a ver y las tradiciones, vemos lo siguiente. Y recordemos que las banderas o enseñas están basados en la casa de los padres de Israel. Vamos a ver aquí que lo vamos a presentar aquí. Empezando en Génesis, voy a brincar un poco para ponerlo en el orden. Que no lo tengo en el orden aquí, pero vamos a ponerlo en el orden. Génesis 49:9, el cachorro de león, Judá. Tenemos aquí león y Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encogó, se echó como león así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Sabemos que Judá está conectado con el león. Génesis 30:14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo. Y las trajo a Lea, su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandragoras de tu hijo. Y ahora explico lo que son las mandragoras. Bueno, lo explico ahora. Las mandragoras, ¿verdad? Que puede ser como una fruta, puede ser en el tiempo lo hacían los trigos. Bueno, no sé si mandragoras son frutas, pero es una planta. Bueno, es una planta, no una fruta. Las mandragoras que encontró Rubén esta planta, las mandragoras, tenían forma de maniquí, de maniquí, quiero decir, de maniquí. Que lo que un maniquí es un muñeco de una persona. ¿Ok? Estas plantas tenían forma de maniquí, como un muñeco de una persona. Deuteronomio 33, versículo 17. Como el primogénito de su toro, recuerden, esto está marcado por otros estudios que hemos hecho, de su toro es su gloria y sus astas como astas de búfalo. Con ellas halconearía a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. No, esto sí es parte del estudio que yo estaba haciendo. Perdona que dije que era parte de otro estudio. Lo que vemos en amarillo
¿verdad? Porque aquí en el final, en la parte final, vemos millares de Efraín y millares de Manasés. Entonces, como el primogénito de su toro es su gloria, el toro y sus astas como astas del búfalo, el toro está asociado con Efraín y el búfalo está asociado con Manasés. Esa era la idea que está presentando aquí. Lo importante aquí es el toro y Efraín, que es lo que yo tengo aquí marcado. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, y el aspecto de su cara era cara de hombre, cara de león, el lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda, y los cuatro asimismo habían los cuatro cara de águila. ¿Okay? Vamos a poner un poco de atención aquí. De las cuatro tribus de los padres, de las banderas que se hablan, las ensañas, el único que no vimos ejemplo tiene que ver, tenemos Judas, Rubén, Efraín, y el cuarto era eh, tenemos Rubén, ok, Judas, Rubén, Efraín y Dan. Dan es el último que no tenemos. Pero por eso es que nos menciona Ezequiel 1:10, porque ya tenemos suficiente para poder conectar todo. Vemos que al oriente estaba Judá, representado por un león. Vemos aquí que nos dice en Ezequiel 1:10, cara de león al lado derecho. Ese es el oriente o el este. Pero antes de llegar a ese punto, vemos que al oriente estaba Judá, león, al sur estaba Rubén, el hombre, el maniquí, en el occidente está Efraín, el toro o el buey, y al norte está Dan, que es el águila, porque es el último que falta de estas cuatro cosas. Son las caras de los cuatro seres vivientes, el león, representado por Judá, al lado derecho, en el que está al este, igual como vemos en el campamento. Voy a ponerlo aquí en números para que lo puedan ver. Estos acaparan al oriente, la bandera de campamento de Judá, oriente, que es el este, o el lado derecho, es el león. Aquí vemos cara de león, lado derecho. Al sur estaba Rubén, vamos aquí a números. Rubén está al lado sur. Rubén está al lado sur, que es la cara de hombre. El aspecto de sus caras era cara de hombre, no nos da una dirección, pero lo vamos a ver ahora. Eh, Acá lo cuatro dice el león al lado derecho, el buey o el toro al lado izquierdo. Entonces tenemos el león al lado derecho de los cuatro, la cara de buey a la izquierda, que sería el oeste. Y esto es, dije que es um, el buey es Efraín. So vamos aquí a Efraín. Míralo aquí próximo, Efraín. Yo lo tengo en orden, no se me fue la mente. Efraín está al occidente, que es el oeste, que es el buey, ¿verdad? El buey a la izquierda, el oeste. Y entonces tenemos por fin, como dije, la otra dos, y también por lo que las caras representan. Tenemos la cara de hombre que no nos da dirección, y tenemos la cara de águila que no nos da dirección. Pero sabemos que el hombre es Rubén, y el águila entonces sería Dan. Entonces Rubén, vemos que Rubén está al sur, que es el hombre, y el águila, que es Dan, está al norte. También, ¿por qué lo digo? El águila, ¿dónde es que el águila se encuentra? En el cielo, en el norte, volando, y el hombre está en la tierra. Son el norte y el sur. Y el sur. Vemos entonces que la localización de las tribus bajo las banderas corresponden con las caras de los cuatro seres vivientes. En otras palabras, las tribus representadas por las banderas representan los cuatro seres vivientes. Igual como vimos en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 7, los cuatro seres vivientes alrededor del trono de Dios, el pueblo de Israel estaba
alrededor del tabernáculo, donde Dios se reunía con Israel. Tomemos aquí que dice, luego, versículo 17, irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan, así marchará cada uno junto a su bandera. Me gustó eso cuando lo vi, lo quiero leer otra vez. Igual como vimos en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 7, los 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, vemos también el pueblo de Israel estaba alrededor en su forma, como fueron puestos, del tabernáculo donde Dios se reunía con Israel. Vamos para atrás a Ezequiel. Versículo 12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los movía, que anduviese, y andaban, y cuando andaban no se volvían. El Espíritu les movía, dice aquí. El pueblo de Israel, cuando en el desierto, solamente se movía cuando la nube que los guiaba se movía. Igual se mueven los 4 seres vivientes cuando el Espíritu los movía. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. La rueda junto a los seres vivientes, que después vemos que son 4, se mueven con los 4 seres vivientes. Cuando la nube que estaba con Israel se movía, el tabernáculo se desarmaba y se movía con el pueblo. También lo que pudiera simbolizar todos los ojos de los 4 seres vivientes y los otros ojos que vemos es la multitud de las tribus que representaban a los 4 seres vivientes. La nube en cual se encuentran los 4 seres vivientes podría ser los millares de ángeles que acampaban alrededor de Israel con el tabernáculo en el medio, igual como vimos que alrededor del tabernáculo estaban los seres vivientes y al afuera millares de ángeles, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. En otras palabras, los 4 seres vivientes que están siendo representados y todos esos ojos que tiene alrededor representan, pudiera ser, es lo que pienso yo, que representan los campamentos a los 4 lados del tabernáculo, y todos esos ojos representan todas esas personas que están en el campamento. Y vemos que los ángeles, ¿verdad? Cuando la nube se movía, el campamento entonces se movía con la nube, y y vemos que hay millares también de ángeles, ¿verdad? Porque la nube también representa ángeles que están alrededor del trono, igual como ellos están alrededor de cuidando al pueblo de Israel. Aquí nosotros terminamos hablando de Israel, terminamos nosotros mirando el tipo y ahora sigamos viendo el antitipo. En Israel, hablando de los 4 campamentos que se hicieron con 3 tribus cada uno, y como ese es el tipo de lo que representa lo que está en el celestial, leemos versículo 17 al 21 una vez más y podemos conectarlo, ya como que lo hemos tocado un poco. Cuando andaban, ¿verdad? Igual como Israel cuando se movía y todo eso, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Igual como nosotros vimos aquí en la tierra, se ve igual que sucede allá en el cielo. Ahora, yo quiero mirar los ojos, que son los ojos de estos aros. Y antes de esto, ¿verdad? Antes de mirar los ojos un poco más profundo, vamos a brincar para adelante unos capítulos y dejar que la Biblia nos ayude un poco más. Vamos a brincar al capítulo 10.
solo para poder que nos ayude un poquito aquí. Y espero que esto yo lo tenga completamente cubierto. En Ezequiel capítulo 10, versículo 9 al 17, vamos a ver palabras similares, pero más definidas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisolito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos ya iban, y se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas, y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en ellas. Vemos que hay 4 ruedas junto a los querubines. Esta es la primera vez, vamos a regresar aquí al 9. Esta es la primera vez que se menciona querubines. Muchas descripciones que nosotros vemos en el capítulo 1 están aquí en el capítulo 10. En otras palabras, los 4 seres vivientes son los que se llaman aquí querubines. Los 4 seres vivientes son querubines. En el versículo 12, ese era el versículo 10. En el versículo 12 nos dice que, creo yo, que habla de los querubines, que todo lo que tenía que ver con su cuerpo estaba lleno de ojos alrededor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nos dice aquí, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También vemos nosotros que parece como si cada querubín estaba encargado de una rueda. Las ruedas trabajaban como una rueda porque se llamaba rueda singular. Son las ruedas, las 4 ruedas trabajaban como una sola rueda porque se llamaba rueda. Debe de ruedas, que es plural. Eso fue lo que se ve cuando Ezequiel primero empezó a ver la visión de una rueda, pero después describe que hay 4 ruedas. Primero aparece una rueda, pero después al acercarse aparece 4. Tengo planes de presentar en otro video un estudio titulado Los ojos de Jehová, que puede ir pegado a esto, traducido del inglés al español, que fue presentado por el pastor Daniel Mesa. Él hizo un buen estudio hace unos años atrás sobre los ojos de Jehová y, me gustaría poder presentarlo en español. No estoy promoviendo nada, pero creo que lo voy a hacer. En corto, para resumir, los ojos de Jehová son los ángeles de Jehová que ven todo. Y en ese estudio, si lo hago, si lo presento en español, veremos esa conexión. Los aros y los querubines están llenos de ojos, o es decir, ángeles. Por esta razón vemos que nos dijo el versículo que los aros obraban. Cuando leímos que los aros obraban, esa fue la razón, porque estos ojos representan los ángeles que están obrando. Por esta razón, a dirección de los querubines, los aros, que son millares de ángeles, siguen la dirección en que se mueven. Y esto lo podemos ver en el Israel cuando la nube donde Jehová estaba, que se movía, el campamento entonces, que representaba los querubines, se movía también con el tabernáculo. Vamos a regresar para atrás a Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Ok,
el espíritu de los seres vivientes está en la rueda. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Vemos que arriba de la cabeza de estos seres vivientes hay una expansión. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, vemos, y delante del trono de Dios, había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono los cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí en Apocalipsis 4:6 vemos un trono y un mar de vidrio semejante al cristal, y ahí está también los cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En Apocalipsis, Juan está teniendo su visión en el cielo. Si recordamos, dice aquí, en el principio, versículo 2, al instante yo estaba en el cielo, y aquí un trono establecido. Versículo 1 dice, aquí sube acá y me mostraré las cosas que sucederán. Entonces, él está en el cielo, teniendo su visión, la visión está, él está en el cielo. No que él literalmente está en el cielo, pero la visión que está, él está en el cielo. Cuando él ve el trono de Dios, delante del trono, él ve un mar de cristal. Cual la perspectiva de vista de Juan es mirando para abajo, porque si él está en el cielo, delante del trono, él está mirando para abajo. Los cuatro seres vivientes están por encima del mar de cristal. Pero en Ezequiel, cual él está en la tierra, él ve un mar de cristal arriba y los cuatro seres vivientes abajo del mar. La diferencia de Juan. ¿Y por qué están abajo? Porque Ezequiel, estando en la tierra, ve una nube de ángeles, cual ya hemos visto, y los cuatro seres vivientes que están en ellas. Ellos vinieron en visión a la tierra para presentarse a Ezequiel. ¿Ok? En Juan fue llevado al cielo y le está mirando de la perspectiva de vista del cielo para abajo, pero Ezequiel, estando en la tierra, él está mirando para arriba, para el cielo, porque él está en la tierra, y estas nubes con los cuatro seres vivientes, estos ángeles con los cuatro seres vivientes, toda esta imagen que está viendo está viniendo a la tierra, del cielo para abajo. La comparación de una visión a la otra es la siguiente. Juan está en el cielo, delante del trono, y lo que se ve es en nuestro mundo, y Ezequiel está en el mundo, y lo que él ve es el cielo. Juan ve el mundo, nosotros vemos, Ezequiel ve el cielo. Versículo 24 al 25. Y oí el sonido de sus alas cuando andaba, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Cuando los seres vivientes andaban con sus alas, sonaban como la voz del Omnipotente. ¿Y cómo suena la voz del Omnipotente? Nos dice aquí, como ruido de muchedumbre, o mucha gente, como ruido de mucha gente, como ruido de un ejército, como el ruido de un ejército. En otras palabras, la voz del omnipotente es bien poderosa. Tenemos nosotros también un ejemplo aquí, vamos aquí a este ejemplo que vemos en Éxodos, capítulo 19, y el capítulo 20, pero específicamente el versículo Éxodo 19, 16 al 19. Dice aquí, Éxodo 19, 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Vemos que igual como cuando se quiere esta visión, vemos aquí que vinieron truenos, relámpagos, espesa nube, sonido de bocina muy fuerte. Estén haciendo la conexión en sus mentes. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo,
Moisés hablaba y Dios le respondía con su voz tronante. Cuando vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 19, después que los 10 mandamientos fueron dados, ¿verdad? Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Las escenas de Éxodo se compara con lo que hemos visto en Ezequiel. Tenemos la nube, truenos y relámpagos que representan millares de ángeles. Vamos aquí a Ezequiel 1. Representa millares de ángeles. Tenemos también el fuego, como hemos visto, que los seres celestiales están conectados con el fuego y luz brillante. Otra vez, el sonido de las alas eran fuerte como la voz del Omnipotente. Otra referencia que quiero leer se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 9 al 13. Vamos aquí a Primera Reyes, capítulo 19, del 9 al 13. Y allí se metió, esto es el profeta Elías, que salió corriendo después de los eventos que pasaron. Y allí se metió en una cueva, el profeta Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. So, ponte delante del monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro como su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La palabra de Jehová vino y le dice al profeta Elías que se ponga en el monte delante de Jehová. Cuando Jehová pasa, vemos muchas cosas parecidas a lo que vimos en Ezequiel 1. En Ezequiel 1:4, primeramente vemos, voy a ponerlo aquí para ustedes, vemos un gran y poderoso viento y el viento producido por los ángeles. Después vemos un terremoto. Oh, no, espera. Creo que eso es en Daniel. Después todo esto, una gran nube, pero darle un resplandor y en medio del fuego algo parecido como bronce brillante. Bueno, no sé dónde están los versículos, pero sabemos que versículos 14 y 13, 4 y 13. Bueno, sabemos que había producido el gran y poderoso viento producido por los ángeles. Por ahí creo que se describe que había un terremoto y también vemos un fuego como el fuego que estaba en la nube y describe los cuatro seres vivientes. ¿Ok? Como dice aquí el versículo 13, que hay cuatro seres vivientes y el fuego resplandecía, el fuego salía en relámpagos, etc. Lo que quiero decirles es que vemos las mismas escenas prácticamente, que es el profeta Elías lo describe de una forma y el profeta Ezequiel lo describe en otra forma. Y en todo esto Jehová no estaba, pero como dice aquí en Primera Reyes,
Oh, perdón, es que tenía las referencias mal. Vemos el parecido a Ezequiel 1, vemos aquí en Primer Reyes que otra vez hay un gran y poderoso viento y el viento producido por los ángeles, ¿verdad? Como vemos en Ezequiel 1:4 que habla de la nube, bueno, ese grande y poderoso viento. Después tenemos un terremoto, aquí dice en el versículo 11 al final, y tras el viento, después del viento, un terremoto, y después en el versículo 12 dice, tras el terremoto, que hay un fuego. Y después vemos, como nos describe en Ezequiel, que en las nubes había un fuego y vemos que ese fuego el fuego ese era el fuego que salía de los cuatro seres vivientes, porque la nube, en el medio de la nube está el fuego, los seres vivientes son carbones ardiendo como fuego que están adentro o en el medio de la nube. Lo que vemos aquí, sabemos que la nube son ángeles y que lo que hacen los ángeles producen un gran viento. Y lo otro que quería decir, que eso está en el versículo Ezequiel 1:4 y 13, y en todo esto Jehová no estaba. Pero pudiera ser que lo que Elías vio representa lo que Ezequiel nos describe sobre lo que él ve. Recuerden que Elías estaba adentro de la cueva y él, cuando está saliendo o algo parecido, él viene y empieza a ver todas estas cosas que se están manifestando. Y vemos que Jehová no está ahí. Ezequiel está afuera y lo está viendo todo completamente de principio al final y no puede escribir todo lo que está viendo, mientras que el profeta Elías está viendo, puede ser el resultado de lo que causa todas esas cosas, mientras que Ezequiel ve la causa de todas esas cosas, cuál es el resultado que Elías ve. So, en otras palabras, Jehová, bajando con su gran ejército, o hasta pudiéramos decir, es corta, es lo que se está viendo. Por eso es que dice que Jehová no estaba en todo eso. Y después dice, y aquí, en el final, versículo 13 de 1 Reyes 19, aquí vino a él una voz diciendo, Jehová no estaba en todas esas cosas, porque eso era todos los ángeles del cielo y todo eso que estaban escortando, pudiéramos decir, ah, el gran ejército de Jehová que estaba bajando, y Jehová no estaba metido en todo eso. Y cuando ellos terminan, esto lo voy a escribir un poquito, creo que un poquito después, es decir, lo voy a escribir después, entonces se ve la voz. Ok, ¿cómo es, para no perder aquí lo que estamos hablando, cómo es que dice que Jesús vendrá la segunda vez a buscarnos? ¿Cómo es que Jesús dice que él se refiere que nos va a buscar? Vemos en Mateo 16, que es uno de muchos versículos, Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que Jesús, cuando Él venga, sabemos que hemos leído ya varios versículos que va a venir con todos sus ángeles. Y ahora, viendo cómo es que Jehová bajaba con todo ese ruido, toda esa potencia y vientos y terremotos, etcétera, asimismo, cuando venga el Hijo del Hombre en la gloria de su Padre, será una escena igual con terremotos y viento y fuego y todas esas cosas que estamos leyendo aquí. Regresando a Ezequiel 1:25. Vemos aquí, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Hasta que no paraban ellos de moverse, ¿verdad? De sus alas, no se oía todo este estruendo, como dice aquí en el versículo 24, como la voz del omnipotente, con ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Pero cuando paraba, entonces se oía una voz de arriba. En Ezequiel, en Primer Reyes, primero estaba todo este viento, terremoto, fuego, pero después, atrás de eso,
un siervo apacible y delicado que decía, versículo 3 al final, ¿qué haces aquí, Elías? So, para poder oír esa voz, todo tuvo que parar. Y si no lo juro después, no lo digo después, lo voy a decir ahora. Elías experimentó lo mismo que experimentó Ezequiel, que venía así para abajo. All right, so es lo que estamos viendo. All right, so el siglo 25, cuando se paraban, bajaban sus alas y una voz de arriba, la expansión que había sobre sus ojos, sus cabezas. Cuando los cuatro seres vivientes paraban y bajaban sus alas, no había más estruendo, pero vemos que se oye una voz de arriba de la expansión, recordando que la expansión es la división entre nosotros y el cielo. Esta voz vino del cielo donde se encuentra Jehová. En 1 Reyes, capítulo 19, 12 al 13, después de todos los eventos en cual Jehová no está, vemos ahora un siervo aplicable y delicado, una voz que le habla al profeta Elías. En otras palabras, si ponemos los dos escritos juntos, podríamos deducir que lo que Elías vio está mejor detallado en la visión de Ezequiel. También aquí, como entre paréntesis, tengo una cosa para que quiero añadir aquí entre paréntesis. Creo que es más personal. También otra cosa para considerar. Cuando andaban, se oía como la voz del Omnipotente. Ezequiel 1, versículo 24, que salía de las alas. Pero cuando paraban o no andaban y bajaban sus alas, se oye la voz del trono. Pudiera ser que estamos viendo cómo Dios da mensaje a sus ángeles y entonces los ángeles vienen a nosotros y nos comunican la palabra de Dios. Es la pregunta que hago. Porque el sonido de los ángeles es como la voz del Omnipotente. Jehová comunica a los ángeles y los ángeles comunican las palabras de Dios. Pudiera ser que eso es lo que estamos viendo aquí. Igual como vemos en Apocalipsis 1, pero nos dice que Dios le dio la revelación a Jesús y Jesús se la dio a su ángel para nosotros. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vemos ahora que ahí arriba de esta expansión, o ahí arriba de esta expansión, que está sobre la cabeza de los cuatro seres vivientes, vemos un trono, el trono de Dios, con una semejanza de hombre sentado sobre el trono. Versículo 27 al 28. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer de resplandor alrededor. Su apariencia, su apariencia era de fuego por completo. Era resplandiente de color de bronce refulgante, su resplandor como de arco iris. El que está sentado en el trono, lo vemos escrito en toda su gloria. Después nosotros regresaremos a este versículo. Vamos a regresar cuando hagamos el segundo estudio o la segunda parte, para la segunda parte, como dije. Por ahora, veamos más sobre la voz que Ezequiel oyó que le habló. Vamos a ir al capítulo 2. Ahora, para ser honesto con ustedes, esta parte que estoy a punto aquí a compartir, una parte que me dio mucho más trabajo, creo que está correcto y está completado, pero vamos a continuar. En el versículo 1 al 2 del capítulo 2 dice aquí, la voz que él oye, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó eh, sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo,
Y ahí vamos a dejarlo ahí por ahora. Y vamos a continuar porque creo que ya estamos casi terminados. En el versículo anterior, continuando ahí los primeros dos versículos. Ahora, en el versículo anterior que leímos, en el capítulo anterior, cuando él ve la visión del trono, Ezequiel se postra y ahora la voz le dice que se ponga de pies, como dice aquí. En el versículo anterior, versículo 28, esta fue la visión de la semejanza, y cuando yo vi la visión me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Y en este versículo, en el versículo capítulo 2, entonces le dice, ponte sobre tus pies. Eh, ahora mi pregunta es, ¿por qué pudiera ser que él se postró? ¿Sería por adoración? Ahora, a primera vista podrá verse así, y a lo mejor ese pudiera ser el caso. Pero al leer el versículo 2 vemos que el mismo no se paró con sus propias fuerzas, sino el Espíritu entró en él y eso fue lo que le dio las fuerzas para pararse. Y para mejor entender esto, vamos a mirar la experiencia de Daniel en el capítulo 10. Leyendo versículo 4 al 5, dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Entonces, después de describir lo que él vio, vamos a brincar al versículo 7, nos dice, porque ya se lo cubrimos, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Esta gran visión fue tan poderosa que los hombres que estaban con Daniel huyeron de temor. Y Daniel perdió todas las fuerzas y cuando oyó la voz, él cayó a la tierra. Versículo 10 y 11. Y aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora el ángel hace a Daniel que se ponga en rodillas y en sus manos, como leímos. Recordemos que Daniel ya está viejo también, en sus últimos años de vida. El ángel le dice a Daniel que se ponga en pie y Daniel lo hace temblando. Versículo 15. Mientras me decías estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Vemos que mientras el ángel le hablaba, Daniel estaba parado mirando a la tierra. Ni siquiera quería ver al ángel que hablaba con él. Versículo 17. ¿Cómo pues, dice Daniel, cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mí, señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Vemos aquí que al instante que Daniel ve la gran visión de este ángel, todas sus fuerzas y aliento se le fueron. Fue el toque de este ángel que fortalece y hace a Daniel recuperar para poder levantarse. Creo yo que esto fue lo mismo que le pasó a Ezequiel. A ver esta gran visión, Ezequiel pierde su fuerza y se puso sobre su rostro. Y el que le hablaba lo fortaleció para que pudiera afirmarse sobre sus pies. Regresando a Ezequiel 2, versículos 3 y 4. Y me dijo, hijo de hombre, lo que yo te envío a los hijos de Israel, a la gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Mas ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Los hijos de Israel se rebelaron contra el que le está hablando. No solamente eso,
el que hablaba manda a Ezequiel, un profeta, a Israel con un mensaje. ¿Contra quién se rebelaron la casa de Israel? Okay, la pregunta, porque dice aquí, se rebelaron contra mí. ¿Contra quién es ese? Vayamos a Éxodos, capítulo 23. Vayamos al versículo 20 al 21. Dios hablándole a Moisés le dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora, estos versículos aquí lo hemos estudiado mucho más profundo en la serie Jesús en el Antiguo Testamento. Yo estoy yendo con la idea que ustedes ya saben bastante de esas cosas. Vemos que Dios manda a su ángel para guiar a su pueblo. Israel tenía que oír la voz de este ángel, pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo Israel? Vamos a Isaías capítulo 63 y leamos lo que el pueblo de Israel hizo. Isaías 63, versículo 8 al 10. Aquí. Dios dice, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en sus clemencias lo redimió y lo trajo y lo levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El ángel de Dios salvó el pueblo de Israel, pero Israel se rebeló contra el ángel. Hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Y quién es el Santo Espíritu? Continuamos leyendo, versículo 11 al 14. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está aquel que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos y haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Este ángel de Jehová es el pastor del rebaño de Jehová, cual es el que estaba en medio de Israel, su Santo Espíritu. El brazo de la gloria de Jehová que guió a Moisés, como vimos en otros estudios, es el Hijo de Dios, el cual es el ángel de Dios. ¿Quién pastoreó a Israel? El Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el ángel de Jesús, de Jehová? Su brazo, el Hijo de Dios. ¿Okay? Y eso también, como dije, lo tengo más profundo, o hablamos más sobre eso en esa serie del Jesús en el Antiguo Testamento. Regresando a Ezequiel 2, para completar la idea, en Ezequiel 2, versículo 4, que nos dice, yo pues, ¿verdad? Hablando de eso, de quién, contra quién se rebelaron, fue contra el ángel de la paz de Jehová o el Espíritu de Jehová. Dice aquí, versículo 4, yo, el que está hablando, yo pues te envío a hijos de duro rostro y se empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor. Para completar la idea de ese versículo 4, dice que él enviará a Ezequiel, un profeta, a los hijos rebeldes de Israel. Jesús mismo dijo en Mateo 23, 24, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad
en ciudad. Igual como Jesús dijo que iba a mandar, él también mandó antes. Y las palabras que él trae para darle a Ezequiel que diga vienen de Jehová el Señor, el Omnipotente. Jesús es el mismo ángel que Dios mandó con Moisés. Su Hijo ha sido siempre el medio por cual Dios se ha comunicado con el hombre después del pecado. Esto lo hemos cubrido en el estudio, como dije, titulado Jesús en el Antiguo Testamento. Antes de continuar, vemos aquí que Jesús mandará a sus profetas. ¿Y qué es lo que pasarían con sus profetas? Ellos lo van a matar, crucificar y otros azotaréis. Aquí en Ezequiel 2, no, Ezequiel 2 no, era en Isaías 63. Por el cual se les volvió enemigo y mismo peleó contra ellos. Aquí está hablando el ángel de su paz fue el que peleó contra ellos, no Dios el Padre. Y también vimos aquí donde dice, versículo 4, yo te envío hijos duro rostro y de empedernido corazón. Y como son hijos de duro rostro y empedernido corazón, ¿qué es lo que ellos iban a hacer? A matar sus profetas y a hacerle toda esa lista de cosas que leímos. Regresando otra vez al punto para reconectar, eso quería un extra que no tenía. El Hijo de Dios ha sido siempre el medio por cual Dios se ha comunicado con el hombre después del pecado. En Éxodo 23, versículo 21 al 22, dice aquí, en la última parte 21, porque mi nombre está en él, pero en sí, en verdad, oyeres su voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y en Hebreos, si vamos a Hebreos, capítulo 1, sé que se está alargando, pero prometo que estamos casi terminados. Hebreos 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en esos postreros días nos has hablado por el Hijo, ¿ok? Por el Hijo. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en Juan 1, versículo 1 al 2, como ya sabemos, lo vemos, mucha gente ha leído, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos que en las tres referencias, en el Éxodo, el nombre de Jehová está en el ángel. En Hebreos, y el ángel es por medio, Dios se va a comunicar con Israel. En Hebreos, Dios se comunica con nosotros por medio de su Hijo, cual tiene el nombre de Dios, porque ha heredado el nombre de Dios. Y en Juan 1, 1, 2, el verbo, que en inglés usan la palabra o el verbo, es el verbo de Dios, que es el verbo o la palabra de Dios, que es Jesús. Y él estaba con Dios desde el principio. Creo que para ahora podríamos estar seguros que el que está hablando con Ezequiel es Jesús. Y aquí Jesús es describido como el espíritu que habla con Ezequiel. Rápidamente podemos ver que es el espíritu mencionado aquí como el que está hablando con Ezequiel en el capítulo 3, cuando nos dice, aunque también lo dice ahí, pero vamos al capítulo 3 un momentico, versículo 24. Entonces entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, ¿ok? Sabemos que entre y encérrate dentro de tu casa. Sabemos que es el espíritu, el mismo que habla en el capítulo 3, es el que le está hablando a, a Ezequiel. Y por eso que dice, como ya hemos leído, como leímos por arribita y se ha mencionado, el Jesús es el medio por cual Dios habla con nosotros, a nosotros. Por eso dice el Espíritu en el versículo 4, y yo te envío a hijos de duro rostro y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu está trayendo mensaje de Dios. Pero también el Espíritu manda también. Versículo 8 a 10. Vamos a brincar al versículo 8 a 10.
Dice aquí, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Brincando aquí al versículo 9, mirando el versículo 9, Jesús te dice que oiga sus palabras y el mensaje. Entonces le da un rollo de libro para que coma. Esto es igual al Apocalipsis 10, pero con una diferencia, ¿verdad? Porque dijimos que en Apocalipsis 10 no es Jesús, sino otro ángel. Y aquí estamos diciendo que es Jesús. Hay una diferencia aquí. En Apocalipsis 10 no es Jesús que le da el rollo, pero aquí sí. ¿Y por qué es esto? Creo yo que tiene que ver con la encarnación de Jesús. Después que Jesús toma en sí la forma humana, él como hombre físicamente, ¿verdad? Porque aunque él es divino, él es Dios, pero físicamente tomó la forma de hombre, como nos dice en Filipenses capítulo 2, era parte de esto, pero vamos a buscarlo aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces en otra parte también nos dice que Él ahora es nuestro sumo sacerdote y como Pablo también dice en otro lado, hay solamente un mediador, no dos, un mediador entre Dios y el hombre y eso es Jesucristo el hombre. So, creo que que esto tiene que ver, como dije, con su encarnación. Después que Jesús toma en sí la forma humana, Él como hombre físicamente está en el cielo intercediendo por nosotros. Entonces, físicamente, estamos hablando físicamente, Él no puede estar en todo lugar, aunque sí su espíritu puede estar en todo lugar. Por esta razón, vemos que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, Jesús declara por medio de su ángel, en Apocalipsis 1:1 vemos que Jesús declara por medio de su ángel a su siervo Juan, pero aquí él personalmente declara a Ezequiel. So, acabamos de ver o hacemos una idea de lo que se presenta en Ezequiel capítulo 1. Creo que aquí, sí, aquí estamos terminando ya, vamos a terminar aquí. So, acabamos de ver o hacemos una idea de lo que se presenta en Ezequiel 1. Y esto nos pinta una idea de cómo los seres celestiales parecen en toda su gloria, sin cubrirse para que podamos soportarlo, como cuando vino el ángel Gabriel a Daniel, que él vio esta cosa, esta gran visión, como dice, una gran visión sobre el ángel Gabriel, antes que Gabriel pudo venir a él. Por eso es que él se desmayó. Vemos que el cielo también vimos que el cielo es un resplandor de luz y fuego. Y en el próximo estudio, en la segunda parte, nosotros vamos a regresar a donde nos quedamos en Ezequiel capítulo 1, versículo 27 a 28, y vamos a continuar ahí sobre eso y entonces terminar conectándolo con la parte que tiene que ver con la Odisea. Hasta ahora vamos a tener una oración para poder terminar aquí y continuar en el próximo sábado en los estudios. Gracias a Dios por este estudio que hemos hecho, aunque ha sido un poquito largo, pero espero que se ha podido ver un poco más sobre el cielo y lo que está en el cielo y una ilustración de la majestad que hay por ahí arriba, que todo procede de ti. Te pedimos que nos ayudes y que podamos, que este estudio pueda, a lo mejor para muchas personas, contestar preguntas, como yo sé que yo antes lo he leído y uno lo lee y no entiende, pero que esta vez podamos entender y podamos tener una mejor comprensión y que sea una preparación para el próximo estudio que vamos a hacer, que tiene que ver con la Odisea, y puede también ayudar mucho con otras partes de las Biblias y con el estudio de Apocalipsis que estamos haciendo. Pido que esto sea una bendición para todos en diferentes formas. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy gracias por todo. Amén. Bueno, el próximo sábado los veo otra vez de nuevo y continuamos entonces con Apocalipsis y después creo que de unos capítulos más de Apocalipsis, creo que entonces voy a introducir
la segunda parte de esto para poder completarlo todo en uno. Tengan un feliz sábado o un bendecido sábado, mejor dicho, y hasta la próxima.